Bueno, bienvenidos chicos. Esta es la segunda versión de las charlas Neo. Gracias por estar aquí. Estamos con Los Prana y Sergio Vega como el artista representante de la exposición colectiva. Hola, Hola, Kelly. hola, Hola, hola. Hola, hola por aquí. hola. Gracias por la invitación. No, es nosotros chochos. Bueno, quería empezar rompiendo el hielo tocando un tema que yo creo que es el más relevante dentro de esta expo y es un poco el título. Y el título de esta es La imposibilidad de pensar esto. Creo que va bien vinculado al rubro que cada uno desempeña dentro de las áreas en las que cada quien está metido. Más allá de ser una exposición colectiva, creo que representa mucho la lucha constante que es hacer arte dentro de las ramas que habitamos cada quien en este país y afrontarlo también desde la colectividad, ¿no? Como ustedes como banda, en este caso nosotros como exposición colectiva. Pero, ¿qué opinan? ¿Cómo se sienten hoy en día trabajando en el área en la que trabajan? ¿Sienten que tienen buena llegada al público boliviano, quizás internacional también? ¿Qué opinan, chicos? Eh, a ver, creo que, o sea, ¿cómo dijiste? La Imposibilidad. imposibilidad de pensar esto. Ah, qué de... Eh, ya, más que todo, yendo por el punto de cómo nos sentimos, digamos, con lo que hacemos, con el arte que hacemos. En mi caso, bueno, yo siento que hemos crecido bastante, Sí. mucho, mucho, y este último tiempo creo que se ha estado notando mucho más la madurez de cada uno, digamos, ¿no? Ujú. En el tema profesional, digamos, ¿no? Y eso está bueno porque, bueno, los primeros años no es que no lo hayamos tomado en serio, sí lo hemos tomado en serio, pero creo que todavía estábamos entendiendo, creo, cómo funcionan las cosas. Ahora no te voy a decir que ya la tenemos clara, ¿no? Claro que no, que estamos, pero creo que estamos mucho más ubicados con el tema y cómo funcionan las cosas en el país. Y claro, es complicado, no es fácil, de hecho, ¿no? O sea, mantenerse artísticamente con algo tuyo, digamos, ¿no? Con crear, ¿ya? Porque creo que en nuestro país no estamos acostumbrados a crear, ¿no? Y creo que estamos acostumbrados un poco a copiar, quizás, ¿no? Y a veces no vemos, pues, desde adentro lo que realmente tenemos y en realidad vemos lo que hay afuera y queremos hacer recién lo que han hecho otros, ¿no? Entonces, creo que ahí como que entra el tema de nosotros como banda, con Prana, sí hemos empezado, creo, un poco viendo afuera, ¿no? Tal vez, y ahora estamos un poco más adentro cada uno. Y eso está interesante, de hecho, hasta en el último disco que hemos lanzado se siente, creo, eso, ¿no? Porque hay cosas ya un poco más, sonidos más no sé, Más bolivianos, que si locales, no, sí. más nuestros. ¿Ya? Así que yo creo que el arte sí es complicadito, pero no es que no se pueda, hay que meterle huevos. No, obvio. Siento que, o sea, está bien lindo lo que dices porque la sesión, que además, si es que no lo han visto, hemos subido, a estas alturas ya deberíamos haber subido la sesión en vivo, y la he sentido tan diferente porque de hecho lo que han lupeado, como si tenía mucho la esencia boliviana, ¿no? Como los cantos instrumentales, el loop, y eso es algo que nunca había visto en sus sets en vivo y me ha parecido maravilloso, estaba bien hermoso. Creo que rescatar eso demuestra también mucho la madurez musical que han ido teniendo a través de los años, ¿no? Y de hecho eso hablábamos más temprano, como nos conocemos desde tan guaguas todos, que a mí me alucina mucho ver lo mucho que han trascendido con los años, como el nivel que tienen, el jale de gente, lo mucho que no solamente los admiran en Bolivia, digo, en La Paz, sino que en Bolivia. Entonces creo que es un horizonte al cual muchas personas aspiran, ¿no? Como terminan siendo un ancla y guía quizás para muchos músicos emergentes también. Sí, bueno, ¿qué les puedo decir? Hacer arte, yo creo que conlleva una responsabilidad para cualquier artista en cualquier rubro que el artista se dedique. Yo creo que es una responsabilidad con tu arte y con tu público también, en el sentido de que estás expresando y estás tocando fibras sentimentales en las personas. Entonces, a mí me parece muy lindo que los artistas tengamos este poder
de cambiar nuestra realidad a través de nuestro arte y también canalizar todas estas energías, todos estos mensajes que lo hacemos a través del arte, ¿no? Y más allá de Bolivia, yo creo que el arte cuando es sincero y el arte cuando está bien enfocado, trasciende fronteras Mm. y, y le llega a la gente que le tiene que llegar y lo aprecia como tiene que apreciar y a cada uno le llega a su forma, ¿no? Entonces, es muy lindo dedicarse al arte. Es un poco difícil, claro, en un contexto latinoamericano, si quieres, pero es hermoso. Yo creo que nos llena la vida, al menos a mí personalmente, me llena la vida hacer arte. Y creo que antes de, de robarte, algo que me parece bien importante aclarar y hacer como una diferencia entre una cosa y otra, es que cuando hablamos de estas cosas no queremos dar la imagen de pucha, pobre bolivianito que sufre para hacer... No, para nada, sino que realmente este rubro y tratar de vivir de esto es pues un trabajo constante, igual que tendría cualquier otro trabajo de 8 horas diarias y hay que meterle el mismo esfuerzo y buscar los mismos financiamientos y tratar de buscar los espacios para que se empiece a educar a la gente, al público y a nosotros mismos a tomarlo con la seriedad que merece, ¿no? A ver, yo me voy a animar a retomar el título de la expo, ¿ok? Retomarlo, por favor. Cuando hablamos, el título de la expo, esta expo colectiva, que es la imposibilidad de pensar esto. A ver, yo me plantearía el tema de estar pensando. Y aquí estamos diciendo que este conjunto de obra plástica se ha reunido y estamos planteando que es imposible pensar esto. Claro. Pero ahí está, es fático. ¿Sí? Son 9 artistas, creo, 9 o 10 artistas. 2, 4, 6, 10. 10, y efectivamente con técnicas, búsquedas distintas, generaciones distintas, Sí. etcétera, etcétera. Y acá retomo lo que planteaban Karim y el queso, en el sentido de el tema de dedicarse al arte. A ver, yo estoy metido en artes visuales, pues, o sea, décadas, ¿ok? Y si quieres, esa cuestión de, yo he pasado de arte aplicado, si quieren, que es diseño, a plantearme soy artista plástico, o sea, estoy pintando. Y es muy curiosa la reflexión que haces, ¿no? Y la aclaración que tú estabas queriendo hacer de, no, o sea, en Bolivia se produce muchísimo. Sí. Yo he vivido en México alrededor de, juntando las temporadas que viví en México, casi 12 años. Y claro, y uno, con la Ciudad de México, uno ve a nivel de movimiento y de dinero y demás, y es impresionante. Pero uno bien llega a La Paz, y en esos mis regresos a La Paz, era increíble porque el porcentaje de gente que se dedica al arte, voy a hablar solo de La Paz, proporcionalmente a la cantidad de población que somos, es abismal. Sí. Ahora, que eso tenga buen alcance, que sí que hablamos de factura, si tiene buena factura y demás. No entremos a eso, entremos a la imposibilidad. La imposibilidad de pensar esto. Y de hacerlo. Y de hacerlo. Y ahí yo me planteo, y lo planteo así, se los lanzo, añado 2 cositas que han planteado, o sea, el hacer arte. Yo voy a poner la palabra hacer antes que arte. Claro. Es decir, hay que hacerlo. Es decir, la gente que se dedica a escribir, la gente que se dedica a artes escénicas, o sea, teatro, danza, performance, etcétera, sea artes plásticas, la música. Y es muy curioso, justo estoy leyendo la biografía de Alfredo Domínguez, la que ha armado Sergio Calero. Y es increíble, ¿no? Porque cuando tú lees esas cosas textuales que contestaba Alfredo Domínguez, es increíble porque él te decía, era estar haciendo. Entonces, ahí es, yo contrapongo eso a la imposibilidad de pensar esto, no, o sea, y de ahí les voy a plantear otra cosa posterior,
a partir del título, pero es esta cuestión de estar haciendo y hacer y tener la capacidad de confrontarlo con el resto. Quizás yo lo engancho un poquito antes de pasarles el mic a los chicos, con algo más personal tuyo y con tu mismo espacio, ¿no? El Vega, por si no saben, tiene una casa, estudio, taller bien precioso que se llama El Refugio, y uno de los lemas que está ahí como plasmado en el refugio es el hacer es el mejor refugio. Y no podría estar más de acuerdo con eso, ¿no? Porque, de hecho, la imposibilidad de pensar esto sí está bien vinculada al hacer, porque el hacer es el acto más contestatario posiblemente para poder sacar todas estas cosas adelante, ¿no? Bueno, a mí me genera ahorita una idea me viene a la mente algo ¿qué sería la imposibilidad de hacer esto? Tal vez sería algo a lo que me he enfrentado durante mucho tiempo en mi adolescencia y juventud, es el síndrome del impostor. Y siento que, bueno, dentro de mis círculos sociales, mi familia, vengo de familia orureña, 100% orureños, mucho amor al folclore, amor a la tradición y abuelitos, ¿no? que te inculcan todo esto. Hay mucho amor propio a tu tierra, a tu folclore, pero llegado el momento de sentarte tú y en tu individualidad plantearte, quiero expresar esto desde mi individualidad, pues ahí te cae el síndrome del impostor, ¿no? Y no sé, siento que en una reflexión, como que siento que es, eh, más allá de esto, en Bolivia creo que ha habido mucha, como que ataque a nuestra autoestima, se podría decir, colectiva. No sé, yo les digo desde una perspectiva de lo que he vivido en el colegio, por ejemplo, desde el curso 1, desde primero de primaria hasta cuarto de secundaria, puta, aprender de la historia boliviana era pues, bastante trágico, ¿no? Muchos sentíamos rabia de cuánto habíamos perdido y un montón de cosas no sé, siento que estas cosas han afectado, ¿no? Desde las guerras o a cosas un poco más superficiales como en el fútbol que nunca ganamos o tal vez a cosas, no, siento que, exacto, como que en distintos niveles, siento que colectivamente hay mucho de eso, que no es estrictamente en todos, ¿no? Pero sí siento que ha afectado mucho y siento que todos tenemos un poco de esta cultura del síndrome del impostor y bueno, mi abuelito siempre me hablaba de este trauma del colonialismo que tienen, ¿no? Bueno, que traemos desde de nuestros antepasados. Yo creo que estamos súper mezclados todos entre todos. Yo tengo muchos abuelos y bisabuelos que vendrían a ser gente del campo, como también tengo abuelos y bisabuelos que han sido emigrantes, tanto españoles como japoneses, entonces es muy loca la mezcla y llegas a tener un poco de ambos, ¿no? Y este trauma de la parte de lo que han vivido nuestros bisabuelos del lado del indio, por así decirlo, de las personas que han venido a ser colonizadas acá. No voy a entrar en política ni nada, pero sí hay que admitirlo, o sea, ha generado un trauma que mi abuelito me contaba cómo su mamá le sacaba la mugre y era como que una descarga tremenda de lo que ella como que sentía, porque en sus épocas no solo era racismo, sino también era machismo, ¿no? Y en esas épocas, te estoy hablando de hace 100, 120 años, ¿no? Entonces, sí siento que todo eso calca, ¿no? Y llegado el momento de sentarte y hacer arte, estoy 100% de acuerdo antes de ponernos a reflexionar y a filosofar. Al final de cuentas, lo que soluciona de alguna forma o te mueve a que sea posible, lo imposible es hacerlo, ¿no? Y es mi reflexión, ¿no? ¿Cuál es la imposibilidad de hacer esto? Pues para mí es eso, el síndrome del impostor. Eso. Qué loco. O sea, me parece bien lindo que hables del síndrome del impostor, porque creo que es algo por lo que todos pasamos, pero no todos sabemos que el otro está pasando por lo mismo. Y creo que la única cura real para tratar el síndrome del impostor es hablar del síndrome del impostor, porque así te das cuenta que gente que tú admiras, que son mucho más viejos, con mucha más trayectoria y con mucho más
conocimiento, pasan por lo mismo. Entonces dices como, no sé si realmente en algún momento uno se libera del síndrome de impostor, tú dirías, ¿tienes síndrome de impostor? Esa es mi pregunta, Leo, para ti. Pero por lo menos hasta mi generación o gente como más contemporánea a mí, no conozco a nadie que no luche regularmente con eso, ¿no? Y no importa qué tan increíbles sean en su área, trabajando en diseño como artistas, es una lucha permanente. Ahí, con esto, yo les lanzo la pregunta y yo creo que es en cualquiera de las actividades creativas, no voy a hablar artísticas, porque creo que el dejo sobre la palabra arte se podría filosofar y hablar y podríamos discutir demás. Actividades creativas, desde generar un zapato, hasta hacer un mueble, hasta pintar un cuadro, hasta hacer una fachada, generar melodías, generar una compañía, no sé, ¿ok? Que por cierto, todas esas actividades y al momento de hacerlas son una actividad política. Claro, obviamente. El rollo que vivimos ahora es otro pedo. O sea, pues si nos remitimos al concepto de política, el estar haciendo esto, el hacer arte, el estar en actividad creativa, es tener una posición política. ¿Okay? Pero acá yo me planteo lo siguiente, es, ¿cómo uno aprende? Tú tocas la guitarra o el piano? La guitarra. ¿Cómo vas a aprender a tocar la guitarra? ¿Te la has pasado? Me imagino que has empezado a sacar canciones y has empezado a copiar, ¿verdad? Así es, básicamente. Claro, todo. En la música sucede eso. Vayan a la Academia de Bellas Artes. ¿Qué es lo que les hacen hacer a los alumnos? Copiar a los grandes maestros. Yo que soy autodidacta como diseñador gráfico, yo me le he dedicado copiándome y tengo homenajes a gente que admiro, tanto artistas plásticos como diseñadores. Se dan cuenta que esta cuestión, este síndrome del impostor, entre yo lo haría caer a una vaina que es clave. Hablabas de ese sentimiento que tenemos el boliviano. Y siento que me parece extraño que ustedes son generación posterior a mí, yo ya estoy grande. Pero cuando leyendo lo que les decía, y si uno se remite a otros textos anteriores, ¿qué es lo que sucede? Siempre hemos tenido este rollo. Es decir, no es algo que no creo que nunca se solucione. Creo que, y acá meto el otro tema, que creo que tiene que ver con esto y lo que están planteando que puede ser tangencial, que es fantástico. A mí el día de la inauguración, el chico que hizo el reel ese para promocionar, demás fantástico, y me preguntó sobre el cuadro que yo había presentado y demás, que por cierto es una serie que estoy trabajando que se llama Fisuras. El nombre del cuadro es Ollagüe, que es un volcán que está en la frontera con Chile, a la altura de Oruro, dentro de Ollagüe, ¿no? Es más, creo que se llama Ollagüe del lado peruano el pueblo, y del lado boliviano simplemente es una posta militar, creo. He pasado por allí. Pero a lo que voy es, me preguntaba sobre, claro, la típica que te dice, ¿no? Al Keiko alguna vez le hice un catálogo y al Keiko le preguntaban, ¿y qué significa tu cuadro? ¿Qué estás queriendo decir? Y el Keiko nos contestaba y le decía, it's a fucking painting. Es lo que es. ¿Se dan cuenta? Sí, es eso, es una pintura, pero además es abstracto. Entonces, acá yo lanzo la siguiente, porque a mí me decían, no, que tu cuadro y demás, y meto, para darle algo de tono intelectual al asunto, ¿ya? A Roberto Piglia, que es un crítico argentino ya fallecido y demás, y él tiene un textito, un libro, crítico literario sobre todo, y él tiene un libro que se llama El último lector. Él habla del que el acto de la escritura termina en el momento que lo lee alguien. Y lo mismo pasa en toda la creación. Claro. Música, cine. El problema es que yo personalmente, y ahí eso se los planteo a ustedes, yo disfruto más el momento en que estoy produciendo que el momento que está con la gente lo está viendo. Es más, cuando ya está así, ya quiero estar haciendo otra cosa. Entonces, ahí retomo y se gancho con el tema del hacer y el pensar. Y cierro con una frase que es una cita
no me acuerdo la nacionalidad de este hombre, Otto Escher, creo que es italiano, no me acuerdo, en un librito que se llama Analógico Digital, y él plantea una cosa, que es pensar el hacer, para en el hacer volver a pensar. Y ese es un ciclo que nunca se acaba. Claro. Y creo que es demasiado largo. No, está perfecto. A mí me encantó lo que dijo aquí mi estimado Vega. Está hermoso y creo que va por ahí el tema. Es complejo, es largo, pero tal vez acotando un poco aquí a lo que estamos hablando, a mí me llama mucho la atención la imposibilidad. ¿Por qué es imposible pensar algo así? Entonces, ahí yo me voy tal vez a las limitaciones que cada artista tiene en cuestión de lo que decía el Mao, de cuestión muy, muy mental, muy de autoestima, tal vez muy psicológico. Y creo que podemos plantearnos imposibilidades, tal vez. Podemos imaginar utopías en donde, no sé, el Estado ya no existe y cuestiones así que tal vez pueden llegar a ser para algunas personas un poco imposibles de pensar. Pero a la vez yo creo que todo esto, o sea, el abrirnos a pensar que el arte que cada persona está haciendo, que cada artista realiza, es, es algo que puede llegar a ser magnífico. Y no te digo el arte, el mejor, que los bolivianos podemos hacer arte para competir con el exterior, porque para mí el arte no es una competencia, nunca ha sido una competencia. Y tal vez ahí están las restricciones, lo que nos impide pensar más allá, porque tal vez nos observamos como bolivianos y nos estamos comparando con las personas de afuera, nos estamos comparando con otros artistas, con nuestros mismos compañeros. Entonces, yo creo que esas cuestiones sí nos imposibilitan tal vez pensar en un arte más libre, más grande, y por eso justamente posiblemente muchos artistas se frustran. Ahora también puedo decir que el ser artista, los artistas son personas sensibles, son personas muy emocionales, son personas que a veces necesitan esa inestabilidad para poder crear. Entonces, me parece que el artista, en cualquier rubro, yo creo que crea, y el momento de crear, ese proceso de crear, es donde el artista encuentra to- todas las formas de lograr crear algo, una obra, sea lo que sea que está haciendo. Y como decía aquí Sergio, el producto ya al final de eso es cuando ya está terminado, cuando la gente lo ve y subjetivamente entiende lo que subjetivamente cada uno piensa cuando observa, cuando escucha o cuando está sintiendo. Y en ese sentido, si el arte toca esa fibra que todos tenemos allá adentro, podríamos pensar en la posibilidad de ir más allá. Claro, obvio. Y en ese sentido, ¿cómo es que ustedes, como músicos, abordan no solamente la construcción y la creación colectiva, sino que cómo ustedes perciben este proceso, ¿no? Como decía el Vega, ¿lo disfrutan más quizás el proceso de creación o los shows en vivo, al ver cómo la gente reacciona con su música, cómo se identifica con eso? No sé. Ah, no sé, me han hecho pedear demasiado. Soltar, todo lo que quieras. Sí, no sé, me ha estado sonando mucho el tema de hacer ahorita, ¿no? Y no sé cómo habrá sido antes, ¿no? Igual tampoco tengo idea, ¿no? Pero, o sea, viendo ahorita mi generación y todo, pienso que a veces vemos mucho y hacemos poco, ¿no? Y es como, Hay mucho o sea, consumo. sí, estamos bien dispersos. Hablábamos eso de que, puta, un video de un minuto ya no lo puedes ver y es como, ¿y qué tanto afecta eso también en el tema de crear justamente, ¿no? De hacer. Entonces, bueno, ahorita he estado justamente pensando y ahora que me preguntas en el tema de cómo es el tema de la creación con nosotros. Sí, obviamente disfrutamos más el tema
el proceso de lo que estás haciendo, ¿no? Y es como, no sé, a mí alguna vez me llegó esto de los monjes, ¿no? Que hacen sus mandalas, ¿no? Y una vez terminan, lo queman, ¿no? Y es como, o sea, la cosa es el proceso, ¿no? Disfrutar del proceso. Y creo que la vida también es eso, ¿no? O sea, no estás esperando morir, ¿no? Creo que estás viviendo el proceso y ya cada quien lo toma de distinta forma, ¿no? Pero creo que es también parte de la creación de la vida y así como creación de la vida, creo que la creación en el arte es eso, ¿no? Justamente mostrar esas cositas que quizás no muchos lo ven y que de pronto tú lo has visto sin querer queriendo, ¿no? Entonces, en esa búsqueda creo que es como que ahí es donde he estado peleando un poco en el tema de lo imposible y hacerlo posible en realidad, digamos, ¿no? Y creo que el arte, con con lo poco o mucho que tal vez he escuchado en la vida, sí ha cambiado muchas cosas, ¿no? Y ha sido, como dices, parte política también, o sea, cómo ha afectado en la sociedad cosas tan simples que de pronto se han vuelto políticas, digamos, ¿no? Entonces, creo que sí, todo tiene enlace, pero creo que, no sé, ahí he estado peleando, ¿no? Y bueno, mi duda va o sea, o sea, ¿qué llegaría a ser realmente lo imposible? O sea, ¿por qué imposible? ¿No? O sea, ¿qué imposible? Es lo que no lleva a asimilar. Mao, ¿qué es imposible? Creo que es subjetivo. Depende del sujeto, ¿no? Pero, pero no, yo sí me quedo 100% con lo que decía el quesito de lo de los mandalas y los monjes es increíblemente algo súper, muy terapéutico, algo hermoso, algo genial, que cualquiera diría, wow, lo colguemos y lo mostremos en la Galería Neo, no sé. Claro. Pero no, eso está hecho para disfrutar del proceso. Y yo concibo tengo que admitir que idealmente me gustaría concebir siempre mi proceso creativo con disfrutar el proceso, pero tengo que admitir que muchas veces interfiere bueno, el momento de que presentemos esto al público les va a gustar, ¿no? Muchas veces interfiere en ese proceso creativo y debo admitir que es como ser humano uno va evolucionando y crece y es como que estás más desatento a eso. Pero ahí creo que entra también lo imposible, ¿no? Justamente, o sea, el momento o sea, tú estás fluyendo de la puta y de pronto viene ese pensamiento del orto, perdón, y te dice, ay, pero ¿será que les gusta? Claro. O sea, creo que ahí se vuelve imposible, digamos, ¿no? Exacto. Claro, uno mismo es la traba, ¿no? Sí, exacto, exactamente. O sea, y hay una charla TED muy interesante de Piraí Vaca que se llama Cómo tocar la guitarra sin manos. Es muy buena y él aborda esto de una forma bien Piraí Vaca, bien guitarrista. Y no te, o sea, te dice cómo tocar la guitarra sin manos. Y bueno, él te dice, llega un momento cuando yo estoy en un concierto Piraí Vaca sentado frente a una audiencia, llega un momento en el que, pues, no sé, se da esta sinergia en que empiezo a tocar, empiezo a fluir, estoy metido en el proceso y en el primer nivel él te pone, pues, el público deja de existir. En el segundo nivel, Piraí deja de existir. Y ya no existe Piraí. Y es literalmente, es algo súper, es como un misterio, él te dice, es súper raro en un punto en el que, así como así como mi guitarra es mi instrumento, yo llego a ser un instrumento de algo que a través de mí se está expresando. Y es como que es eso, ¿no? La presencia total y absoluta sin que el ego piraí exista, ¿no? Me parece muy interesante y es como que él te dice, ¿cómo tocar la guitarra sin manos? Simplemente no estás ahí, ¿no? O sea, es estar sumergido en ese trance
de hacerlo, ¿no? Y bueno, hablando de la imposibilidad y la posibilidad, él te habla mucho de que cuando estás en ese estado de ser o de conciencia es como muy loco porque cualquier cosa llega a ser, cualquier cosa que tú puedas pensar imposible puede llegar a ser posible en muchos términos, digamos, de, pucha, me mando este solo que no, por lo que lo aprendí hace un día, lo saqué y ¡pum! Salió. Lo veía imposible y fue posible, simplemente eso, tal vez eso de la presencia absoluta. Y bueno, creo que casando todo, al final una respuesta un poco eh, amplia a nuestras preguntas sería que quizás el hacer es la respuesta o la lucha contra la imposibilidad, ¿no? Entonces, um, creo que yo desde mi individualidad me queda agradecerles un montón por su arte, por lo que hacen. Su hacer es la escuela de muchos de nosotros en todos los sentidos. Y, y, nada, creo que uno de los propósitos principales de las charlas estas es humanizar mucho más al artista, ¿no? Como que siento que muchos de nosotros, o el público, los que vemos y consumimos desde afuera, arte pictórico, música, teatro, bla, 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 tenemos como muy idealizados y romantizados a los roles del artista, cuando somos personas por igual, todo es bastante horizontal, tenemos las mismas inseguridades, luchamos con las mismas cosas, con los mismos conflictos, con la materialidad, con buscar espacios. Y nada, para eso también está pues, la galería, ¿no? Y para eso estamos nosotros y para eso se generan estos espacios para poder debatir de estos temas y ver que al final cada quien en sus trips mentales y sus inseguridades colectivamente somos un todo que está con las mismas luchas, pero que al hablar de esto y normalizarlo es que también podemos ayudarnos a quitar un peso, ¿no? Y seguir creando y seguir luchando y seguir creyendo en todo esto que hacemos. ¿Qué quieres? ¿Algo más? Te he visto ya muy tallado. No, el Karim iba a decir El Karim algo. El Karim iba a decir algo y yo... Muy bien. Yo también quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí, por hacer esta labor excelente que es fortalecer el arte en todos sus sentidos, exponerlo, dedicarse a eso, pintar, enseñar a otras personas a hacerlo. Y yo sé que todos somos artistas, o sea, cualquier persona en el mundo hace arte. Y me encanta que existan estos espacios y que pueda haber más también de estos espacios donde los artistas podamos tener un espacio en el cual podamos decir las cosas como son y hablar las verdades que vive cada uno dedicándose al arte, ¿no? Porque cada persona en su camino de artista descubre cómo es el mundo y demás, ¿no? Y bueno, yo sé que no todos nos podemos dar el lujo de dedicarnos a crear arte. A veces este sistema, esta vida es un poco complejo, duro. Hay muchas personas que yo sé que serían excelentes músicos o excelentes pintores, pero están trabajando de cajeros porque tienen que pagar sus cuentas. Y les queda tal vez una hora al día para dedicarse a hacer arte, pero si es tu camino, si Dios, el universo, la energía o lo que quiera, como quieran llamarlo, te está llamando a hacer eso, yo creo que aunque le dediques media hora de tu vida a eso, ese arte, eso que estás creando, que estás plasmando, va a nacer. Y no importa el tiempo que tome, yo creo que la cuestión es justamente no dejar de hacerlo. Y, y yo creo que es muy necesario el rol de los artistas. Yo creo que deberíamos organizarnos mejor, deberíamos tener más esta interacción entre músicos, entre pintores, entre escultores, entre feriantes, todo. Todos deberíamos juntarnos como artistas porque somos un pilar fundamental para la cultura y para la preservación de la identidad y de la continuidad de un país entero, porque estamos
representando la realidad que vivimos en nuestra actualidad, la realidad que se vive en el campo, en las ciudades y en todas las regiones, y cada artista a su modo hace ver eso, ¿no? Y justamente ahí también se puede hacer un mapeo de cómo es la percepción de cada uno, qué se está viviendo en ciertos lugares. Entonces, a mí me parece hermoso. Yo creo que debería haber más, o bueno, la gente no debería tal vez poner en un altar a los artistas, ¿no? Porque sí es algo que suele suceder también, ¿no? Que tal vez la gente que no le dedica el suficiente tiempo para hacer estas cosas, eh, admira mucho, digamos, el arte de las personas que tal vez tienen el tiempo de dedicarse a esto y pulirse y afinarse hasta lograr hacer cosas cada vez más técnicamente bien hechas, digamos, por así decirlo. Y yo creo que deberíamos romper esas barreras que a veces nos separan de la gente y charlar todos como personas, como seres humanos que somos todos, ¿no? Y que al final todos tenemos errores, todos tenemos impulsos bien animales, todos tenemos vidas duras y lindas, y es así la vida, ¿no? Entonces, para no alargarme mucho, me encanta, me encanta lo que se está haciendo, me encantan todos los cuadros que se están exponiendo y el hecho de haber mezclado música, me parece espectacular, chicos. Gracias. Bravo. Yo, una reflexioncita así rápida. Es curioso porque el título de la exposición viene de una reflexión de biología. Y yo lanzo otro reto, y con esto, que esto tienes que despedir. No, acerca el micrófono. Y la otra reflexión, que es, o sea, termina siendo como reto, y la idea, yo creo, de este programa, de estos encuentros, es justamente dejarnos pensando, que es lo que tú estás diciendo, que creo que es la mejor manera de compartir. ¿Se acuerdan, Magritte? Esto no es una pipa. El problema es que cuando planteas de que hay gente que no se puede dedicar al arte y que podría ser capaz y demás, recordar, Marcel Duchamp, la mitad de su vida no se dedicó al arte, claro, en el sentido de que se vea lo que estaba haciendo. Era empleado público, trabajaba en correos y jugaba ajedrez profesional. Y había estado produciendo, estuvo haciendo y haciendo y haciendo. Para que no confundamos el hacer arte con el exhibirnos, sino en el estar en ese proceso de pensar, hacer, pensar. Eso. Muchas gracias, Fuki. Gracias, Nena. Gracias. Gracias, chicos. Gracias. Que se repita. Gracias, Mo, Quesito, Karim, Vega. Salud. Salud. Ya no tengo ni té.